Bienvenidos a un nuevo Talent Tech de Amatech Group. Yo soy Daniel y estaré un poquito coordinando y moderando el Talent Tech de hoy. Bueno, pues ahí veis al otro lado de la cámara Jonander Oribe. Él es programador senior en Amatech y él está en Bilbao. ¿Qué tal estás, John? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. ¿Tú, Daniel? Pues aquí andamos, aquí andamos. Mira, vamos a hablar un poquito hoy de otra de las diferentes ramas que tenéis en Amatech. Tenéis unas cuantas, hemos hablado ya en estos Talent Tech pues de unas cuantas ya y vamos a hablar de muchas más. Vamos a hablar hoy de inteligencia artificial. Inteligencia artificial que, bueno, como muchos de los términos que se utilizan en tecnología y en IT, vamos a decirlo, al final mucha gente la verdad es que no entiende bien porque hay mucha teoría, hay mucho hype que se dice en inglés, Sí. pero luego a nosotros en estos Talent Tech nos gusta bajar a la realidad de la empresa, a la realidad de la administración pública. Tú, vamos a empezar por ahí, ¿cómo definirías o qué defines como inteligencia artificial? Porque me parece que es algo como un poquito complicado de definir ya de entrada. A ver, es complicado porque abarca un montón de diferentes técnicas. O sea, al final la inteligencia artificial son una serie de algoritmos que se pueden especializar en, por ejemplo, cosas tipo detectar patrones en una imagen, en un audio, clasificar en categorías una serie de activos. Por ejemplo, imagínate que tú tienes que trabajar sobre un sistema de predicción para el precio de una serie de viviendas. Al final puede parecer algo un poco, no sé cómo lo haces, pero realmente lo que estás trabajando al final es coger tus datos de entrada, evaluar un poco las características que tienen y el peso que tiene cada característica dentro del valor final de la vivienda y con ese algoritmo calcular nuevos precios. Entonces realmente es bastante intuitivo si lo piensas. Y en caso de patrones, por ejemplo, que vemos sistemas de inteligencia artificial en coches autónomos o similares, no dejan de ser sistemas que están entrenados para buscar patrón coche, patrón peatón, patrón obstáculo en carretera y en base a eso reaccionar. Entonces al final hay muchos minicampos dentro de la inteligencia artificial, pero lo que es como tal sería es un conjunto de técnicas y algoritmos orientados para ofrecer una respuesta automática a una entrada de datos. Cuéntame un poco entonces, porque efectivamente la inteligencia artificial son muchos ámbitos, entiendo que se aplican pues, desde por ejemplo, la detección de patrones para detectar errores en fabricación, se aplica en todo lo que tiene que ver con la lucha en contra del fraude o del blanqueo de dinero. Por ejemplo, se aplica también, de una forma tradicional, se habla de inteligencia artificial cuando, por ejemplo, se reconocen rostros digamos, en las cámaras de videovigilancia, ¿no? En todo lo que es ahora, que es cada vez más importante con el tema de los drones y todo esto, lo que es el reconocimiento de imagen, ¿no? Entonces, dentro de estos varios... Y luego está, efectivamente, pues la predicción de lo que siempre se ha comentado, por ejemplo, te estoy planteando cosas, ¿vale? Si tú alguna no ves que no se puede determinar o no se aplica a la inteligencia artificial, por ejemplo, en todo lo que es la detección, el famoso churn, ¿no? La previsión de clientes que van a dejar de serlo en una empresa de telecomunicaciones, por ejemplo. Todo eso que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, en este caso último, podríamos decir que es inteligencia artificial, ¿no? O que se está aplicando a la inteligencia artificial o que mejora la inteligencia artificial todos estos campos que te he dicho. Sí, al final son diferentes áreas que trabajan en inteligencia artificial porque por la complejidad que tienen, hacer programación clásica sería complicado. O sea, tú realmente para saber si un cliente se va a ir o no, tienes que estudiar todos los clientes que has tenido previamente, clasificar primero tú, manualmente, digamos, cuáles han ido, cuáles no, y luego el algoritmo detecte qué diferencias ha habido entre ellos. Por ejemplo, tipo de tasas que tenían, antigüedad, compras que te han hecho, y en base a eso, cuando el algoritmo le está evaluando una serie de clientes, decir, oye, pues este justo de aquí tiene una tasa del tanto por ciento de irse porque corresponde con justo el patrón que hemos ido viendo. Eso realmente programarlo clásicamente, programarlo a mano sería imposible porque sería una cantidad de código inmensa y tendría que estar todo el rato actualizando una persona en base a lo que vaya entrando. Si, por ejemplo, entrando un producto, tienes que programarlo a mano, mientras que un algoritmo de inteligencia artificial, según te va pasando un histórico de gente que ha interaccionado con ese producto, ya va ajustándose él para saber qué peso tiene
de cara a que alguien se vaya o no se vaya de tu red de clientes. Bueno, entiendo que lo que es la capacidad de computación es lo que es uno de los aspectos, digamos, que ha potenciado al máximo el tema de la inteligencia artificial. La capacidad de computación que en muchos casos o sobre todo viene dada por también la explosión de la nube desde hace un tiempo, ¿no? Antes tenías que comprarte unos maquinotes tremendos para hacer estos cálculos tan complejos, pero ahora todo esto se lleva a la nube. Desde Amatec, ¿trabajáis con alguna nube en particular para todas estas aplicaciones de inteligencia artificial? Sí, en Amatec tenemos un partnership con Azure, que es la nube de Microsoft. Entonces, lo dices tú en principio, en primer momento, cuando empezamos a trabajar con inteligencia artificial, íbamos a hacer todo en local, o sea, teníamos nuestros propios ordenadores gigantescos, pesados y que estaban dando vueltas un montón de tiempo para resolver un algoritmo. Y según fuimos aumentando el departamento, fuimos aumentando la complejidad de los algoritmos, vimos que era eso, o teníamos una habitación llena de superordenadores, que al final no es rentable porque o los utilizas todo el día o son demasiado caros, o aprovechando que teníamos a Microsoft ya en varios proyectos, hablamos con ellos y tú realmente coges tu proyecto, lo lanzas a la nube y te vuelven ya el algoritmo corrido. ¿Y utilizáis algún tipo de software dentro? Por ejemplo, en Azure está ML, por ejemplo. ¿Utilizáis qué tipo de productos de Azure utilizáis para hacer estos proyectos? Pues sí, la parte, digamos, de ML, que es la específica de Machine Learning. Luego, las bases de datos también nos interesa tenerlas allí si puede ser. Depende mucho del cliente. O sea, si es un proyecto, digamos, que por tipo de información es delicada y no puedes sacarlo, tendrás que hacerle tú la base de datos, tenerla local y conectarla de alguna manera o hacer una agregación de datos para que esa información quede confidencial siempre. Si, por ejemplo, es un proyecto interno que simplemente es para queremos hacer una prueba sobre algoritmos de tal tipo para ver cómo responden. De cara después a futuro poder llevar un proyecto con un cliente, en ese caso ya puedes desplegarlo directamente todo en la nube. O sea, es un poquito, depende del caso de uso, depende de cómo puedes manejar información y también de el volumen, porque a veces igual tiene un cliente que por el problema igual no es demasiado complejo, incluso puedes correrlo tú en tu equipo de la oficina y bueno, pues igual tarda 8 horas, mientras que la nube tardaría 10 minutos, pero sencillamente por sencillez dices, lo corro aquí y me olvido de problemas. Pues realmente el tema de la inteligencia artificial, lo que dices tú. Los algoritmos como tal, a ver, empezaron a desarrollarse en los años 50, 60, se han ido mejorando, pero realmente ya te digo que los últimos 80 años la IA ha estado ahí. El problema que había es que no había equipos realmente manejables para correrlo. Por ejemplo, hasta realmente 2010, que fue un poco la explosión de las tarjetas gráficas de alto rendimiento, tú podías tener un algoritmo un poco complejo y dejarlo una semana en el ordenador dando vueltas. Claro, no era práctico. Si yo tengo un ordenador, a mí me llega a pasar tener un equipo dando vueltas una semana y a 2 horas de terminar, apagarse el ordenador por sobrecalentamiento. Claro. A tomar por saco el trabajo. Claro, luego ya llegaron equipos más potentes, tuvimos que actualizar lo que teníamos. Si es muy grande, lo mandas a la nube y entonces ya te permite realmente trabajar con agilidad. Y es precisamente la evolución del software, del hardware y también del software, porque ha mejorado mucho las librerías que se utilizan para este tipo de desarrollos, lo que te permite hacer algo que antes igual te suponía invertir en un ordenador 80.000 euros y estar aún así una semana dando vueltas, a poder correrlo en local, en un equipo de altas prestaciones, pero contenido, o mandarlo a la nube si el problema es muy complejo y tener la solución en minutos. Y poder escalar en la nube, porque en la nube puedes ir escalando los proyectos, claro. No hace falta compartir un pedazo, ¿no? Vale, a ver, cuéntanos una cosa que es una de las cosas que más nos interesa, que es saber dónde estáis vosotros trabajando realmente en inteligencia artificial. Porque hemos hablado de que las posibilidades son enormes, pero ¿dónde realmente, no sé, en este 2021 o en el 2020, digamos, ¿no? ¿Dónde habéis trabajado más? ¿Dónde os habéis metido más? ¿En qué tipo de proyectos? ¿Proyectos de marketing, proyectos de financieros, proyectos de cámaras de videovigilancia o cámaras de vídeo? Vale, pues hemos estado trabajando en detección de fraude, en temas de alojamiento turístico para ayuntamientos y así. Luego también en administración pública con tratamiento de lo que se llama procesamiento de lenguaje natural. O sea, al final ser capaces de un texto sacar información útil, por ejemplo, luego utilizarla para, no sé, imagínate, tengo licitaciones públicas, quiero hacer un sistema que recorra las páginas de licitaciones, extraiga la información vital y cree luego una base de datos que sea interpretable por un cliente desde un chatbot, de manera que tú puedas ir al chatbot y decirle,
quiero las licitaciones para empresas de este tipo tecnológica que utilicen Java y por valor de más de X miles de euros. Y que directamente como sistema va cogiendo información, analizando, bajándose los PDFs, evaluando el contenido de los mismos y almacenándolo, luego tú haces realmente también por detrás un algoritmo que trabaja sobre un grafo, porque al final aquí, en este caso, estamos empezando a trabajar desde hace unos años con base de datos de grafos, y te busca el camino más corto que responda a la consulta que le has hecho. Y luego ahora estamos metidos también optimización de rutas, porque estamos viendo que, a ver, compañías como Amazon, Seur, ya empiezan a tener mucho peso. Ya antes de la pandemia eran muy pesadas, pero sobre todo ahora, a cuenta de que todo el mundo está en casa y todo el mundo pide las cosas a la puerta de casa, si puedes conseguir hacer un algoritmo que le ahorre un porcentaje por pequeño que sea en tiempo o en combustible a una empresa de reparto, hay mucho negocio que hacer. O sea, que te estáis trabajando en la parte de logística, en la parte de lenguaje natural, por así decirlo, para el tema de los chatbots, ¿no? El tema de antifraude. ¿El tema de antifraude lo estáis tocando en bancos, por ejemplo, o en administración pública? En bancos no, principalmente con administración pública. O sea, lo que es un poco, sector turístico para temas de... Pero tienes las típicas páginas donde la gente puede subir yo alquilo mi piso, Airbnb, etcétera, etcétera, y luego por otra parte tienes un registro de los pisos que están en ese ayuntamiento con licencia. Y vas un poco comprobando, evaluando las características, buscando. Entiendo. Sí, porque bueno, tú no eres de la parte comercial, ¿vale? Pero yo me explico, ¿cómo se venden unos servicios de inteligencia artificial? Eso entiendo que es complicado venderlo o sí, la gente lo entiende. Es decir, tú dices, yo hago inteligencia artificial. Ah, pues yo quiero esto. ¿Esto es así o no sé? O digamos, decir, bueno, pues ayudamos en el fraude, ayudamos en la detección de fraude, ayudamos en la detección, ¿me entiendes? Por ejemplo, sí, optimizamos rutas para todo lo que es la cadena logística, ¿no? Rutas de transporte por carretera o transporte también por barco y tal. ¿Cómo crees tú o cómo lo vendéis o cómo te acercas tú a un cliente que en un momento dado a lo mejor no tiene claro lo que hacéis en este terreno? A ver, si es cierto que un problema aquí con la inteligencia artificial es explicarla, como tú dices, porque sí es cierto que hay algoritmos que son muy sencillos, algoritmos que en cambio te dan muchas vueltas y cambia mucho te acercas a un cliente técnico, alguien que igual está trabajando también otra ingeniería o lo que sea y realmente dices, oye, tengo este problema, vale, pues vamos a hacer una optimización. Y ya puedes entrar un poco más allá al trapo con él, decir, oye, vamos a hacer esto, tal tipo de funciones para detectar esto y tal. O cuando te acercas igual a la administración pública, que te puede decir una idea y claro, que estamos un poco también, que estamos siempre con la pelea de que, oye, he leído no sé dónde tal cosa. Y dices, bueno, a ver, lo que leas con cuidado, aparte tienes que tener en cuenta que, claro, igual lo han hecho con un presupuesto increíble. Yo tengo compañeros que han trabajado conmigo y tal, y te digo, joder, es que venía un chico que había hecho no sé qué tema en Estados Unidos y ha hecho este proyecto. En Silicon Valley. Sí, pero claro, me ha hecho este proyecto. Y de hecho, yo tengo compañeros míos, eso, he publicado tal paper y no sé qué, y por los resultados alucinantes. Ah, voy a intentar probarlo. Y debes a probarlo y empieza aquello a entrenar, a dar vueltas y tal. Y dices, oye, un momento, tema hardware, ¿qué usaste? Ah, pues tenemos ahí unas máquinas de unos 80.000 euros que han estado dando vueltas 3 semanas. Y dices tú, ostras, pues igual al final puedo probarlo, pero no es algo que puedo hacer en casa con mi portátil. Así que me quedo tus resultados. Y aquí te pasa un poco lo mismo, que la gente también, eso, hay un tema que no tiene muy claro la inteligencia artificial, pero tampoco tiene muy claro de cuánto cuesta en términos económicos, que tú puedes hacer un algoritmo igual increíble que haga muchas cosas, bueno, más que hacer un algoritmo que haga muchas cosas, sino hacer muchos algoritmos pequeños que se coordinen entre ellos, porque es mejor tener un montón de algoritmos especializados y que hablen, que intentar hacer uno que lo haga todo, o sea, ahí realmente la vas a acabar liando. Pero el tema es eso, que dices, pues igual te puedo hacer, pero igual son no sé cuántos mil euros. Y dices, no, yo mi presupuesto es mucho más ajustado. Y te pasa también que te encuentras que ahora es una rama que está potenciándose mucho desde la parte de la Unión Europea, lo que es la SAI, la Explanatory Artificial Intelligence, ¿vale? Básicamente lo que busca es hacer modelos, o más unas librerías que expliquen los modelos. Por ejemplo, te pasa que tú tienes un modelo que es un árbol de decisión. Un árbol de decisión es muy sencillo. Tú pongamos que vas a pedir un préstamo a un banco y te dicen, vale, sí o no, al final, si te lo van a dar. Entonces, realmente lo que tienen es un histórico de sus clientes y han creado un árbol. Y el árbol es básicamente, edad, ¿es mayor de 40 o menor de 40? Sí, no, voy a otro lado. ¿Tiene ahorros por valor de 50.000 euros o menos? Sí, no. Y realmente va haciendo, digamos, va como soltando una canica y va tiquitaca, tiquitaca, tiquitaca hasta encontrar
una respuesta a ello. Entonces, tú realmente representar eso en un dibujito y explicas a un cliente es muy sencillo. Porque todo el mundo al final, y aparte es muy útil porque también al cliente le da confianza. Es decir, si puedo entender lo que está haciendo por debajo, me interesa implementarlo igual. En cambio, tú vas con un sistema igual de red neuronal, que es mucho más complicado porque tiene muchos más sistemas de capas y cosas especialitas por medio. Y claro, ya tienes que explicárselo casi a un nivel matemático. Y ahí esa parte ya es más reticente la gente. Es decir, veo los resultados y los resultados me gustan y hace lo que yo quiero, pero como no sé cómo lo hace, no termino de fiarme. Entonces, creo que es más difícil vender, por ejemplo, una red neuronal por esa complejidad de comprender lo que hace. De entender lo que hace, claro. Sí, porque, a ver, yo me pongo en el sentido de yo tengo una empresa y digo, oye, quiero hacer esto. Y me viene un chico y me dice, toma, te hago ese algoritmo y lo hace genial. Y veo el resultado y me gusta. Pero si no entiendo cómo lo hace, ¿cómo sé yo que el día de mañana no cambia algún parámetro? Eso me vuelve loco y me destroza la empresa. Entonces, sí es cierto que la gente está mucho más cercana a coger algoritmos que son fáciles de entender, aunque el rendimiento igual, depende de cuál sea ligeramente menor, que coger un algoritmo mucho más refinado, pero que por complejidad sea oye, funciona ahora y te digo yo que funciona mañana, pero tú tienes forma, digamos, de entender realmente cómo va por detrás. Porque a la gente nos gustan las certezas. Es decir, esto está bien y va a estar bien siempre. No quiero irme a dormir una noche y levantarme mañana y que me ha hecho un estropicio. Bueno, en el fondo yo creo que puede ser acercarse a los proyectos como ha tenido que acercarse, se ha tenido que acercar a los proyectos informáticos, es decir, de una forma, primero, tener la idea muy clara a nivel de negocio, es decir, cuál es la funcionalidad que estamos buscando. Y entiendo que vosotros, la ventaja que tenéis ahora es que lo que antes costaría mucho más a nivel de dinero, a nivel de hardware, incluso a nivel de programación de software, como comentas, ahora hay muchas cosas que se facilitan mucho, ¿no? O sea, pero a lo mejor ha sido en 5 o 10 años, ¿no? Es decir, muchos problemas que hace 5 o 10 años, joder, tenías que, lo que se decía, ¿no? Tenías que prácticamente tener los ordenadores que tenía la NASA, pues ahora ya no es así, porque puedes hacerlo en el cloud y puedes probar en local muchas cosas. Sí, a ver, de hecho, por ejemplo, hace unos meses una conferencia sobre estos temas y una parte era referida al costo del hardware y era un problema que es ImageNet, es bastante conocido. Básicamente tienes una librería que hay como 14 millones de imágenes, perros, gatos, un coche, un no sé qué, cualquier cosa se puede ocurrir y es entrenar una red neuronal capaz de diferenciar entre qué es cada cosa. ¿Vale? Entonces, siempre se utiliza un poco como benchmark para tecnología de reconocimiento de imagen, por eso, porque digo, vale, te meto este conjunto de datos y a ver quién es capaz de hacer la mejor red que con menos recursos y en menos tiempo resuelva. Y la cosa creo que era que habíamos pasado desde 2014, que ahora justo me acuerdo los datos, 2014 hasta 2020, que era el último momento que se había evaluado, de resolver el problema en unos 5 o 6 días, hacerlo en 12 horas y de unos costes de unos 3.000 euros unos 23, 24. Joder. O sea, entonces, claro, y es que eso es increíble. Es decir, es que realmente tú te compras un PC un poco potente, estos PC gaming de videojuegos con tarjetas gráficas muy cañeras que te vienen hoy día, que ya están casi tirados de precio, y con esa tarjeta gráfica tú puedes integrar un algoritmo. Realmente no vas a hacer algo para vendérselo a la NASA, pero joder, una prueba de concepto bastante chula o incluso algo que si le das tiempo puedes meterlo casi en producción y estamos hablando de un ordenador que va a valer 800 o 1.000 euros, que tampoco para una empresa eso realmente hoy supone lo que puede suponer hace años, lo que dices tú, hace 10 años comprarte un ordenador con capacidad para hacer cosas curiosas en inteligencia artificial era un desembolso salvaje. Bueno, y digamos, para animar, digamos, a la gente que nos esté viendo, que diga, coño, voy a acercarme a Matec, voy a plantearles esta cuestión. Es decir, vosotros en un momento dado entiendo que lo que hacéis en un principio es que os cuenten, por así decirlo, el problema o más que el problema, lo que se quiere hacer. Y entiendo que ahí evaluáis, habrá algunos proyectos que desechéis porque no vais a aportar mucho, otros que digáis, vale, o los cogéis todo. Por ejemplo, la parte de lo que hemos hablado, de reconocimiento de imágenes, ¿no? Que es un tema que yo creo que puede ser una línea interesante. ¿Esto lo cogéis este tipo de proyectos? No los has mencionado en los que hacéis ahora mismo. A ver, también mucho depende de cómo esté el equipo de trabajo. O sea, al final igual pues, claro. Igual tienes a todo el mundo ocupado, te viene un proyecto que te puede resultar interesante y si el cliente está dispuesto a esperar a que el equipo se libere, pues trabajarlo. Por ejemplo, nosotros en reconocimiento de imagen estuvimos hace tiempo haciendo un pequeño prototipo
para detección de cáncer en radiografías. Y ahí sí empezamos a trabajar, estuvimos dando un poco de vueltas y tal, pero sí es cierto que a nivel de poner en producción no tenemos ahora mismo. Hay un par de pruebas internas, ha habido alguna funcionalidad dentro de un proyecto, o sea, digamos, tienes tu plataforma como tal que hace lo que sea y una pequeña prueba de concepto que hace que puedas reconocer imágenes de ello, pero no tenemos una aplicación que sea el core, detección de imagen como eso. ¿Y vuestro equipo, o sea, trabajáis con un equipo fijo o vais dimensionándoos? Porque entiendo que hoy es relativamente fácil o habitual redimensionar proyectos de, digamos, plantillas según los proyectos. ¿Esto lo hacéis vosotros o no? ¿O trabajáis con un equipo fijo? Bueno, a ver, generalmente vamos un poco trabajando dimensionando en base al proyecto. Al final, digamos que lo que es Amatech tiene varias empresas dentro. Entonces, el laboratorio aquí de Bilbao tenemos un grupo de trabajo. Luego hay otro grupo de trabajo que viene de Nightech, que es otra empresa de Amatech. Entonces, más o menos vas dependiendo del tipo de proyecto. Igual de repente tienes... Sí es cierto que dentro de lo que es el conjunto de gente que podemos trabajar más o menos siempre los mismos en lo mismo. Pero de vez en cuando igual te viene un pico de trabajo y necesito apoyo, pues yo tengo un compañero y digo, hay que hacer esta parte y necesito gente. Entonces te secuestro, digamos, un tiempo para que vengas a mi equipo, igual que luego a mí de repente me pegan un toque, oye, que necesitamos a alguien para hacer esta parte y vas. Entonces tienes, digamos, un componente fijo y un variable para, digamos, pedir a la caballería, porque a veces te pasa eso, que te viene un proyecto y dices, es que me falta gente. A ver, más o menos de esa temática, este tipo de tecnología que maneje y ahora mismo pueda entrar así en un plazo de unos días, echarme una mano, ¿quién está? Y eso te permite, pues, de repente reaccionar un poquito rápido, porque si no... ¿Cuánta gente estáis ahora trabajando en esto, entre las dos empresas, Nightech y Amatech? Vamos, Pues, las empresas que están, digamos, el departamento de inteligencia artificial en Amatech, más o menos, ¿cuánta gente estáis en ello? pues en el laboratorio de Amatec somos unas 12 personas. Al final, realmente, de inteligencia artificial, 100% estaríamos igual 3 personas y luego el resto tienen bastantes conocimientos en trabajo con ello, pero están a otras cosas también. Entonces, da un poquito de esfuerzo. Luego en Nightech no sé cuánta gente hay, o sea, ahora mismo. Porque es que también con el tema de la pandemia, como estamos todos, pues, o estás en casa trabajando, vas, vienes, te cuesta hacer un poco los números. Pero generalmente es como, necesito gente, llamas a Nightech y Nightech te da igual 2 personas, 3, pero realmente no sé cuánta gente puede ahora mismo por detrás. Bueno, y para gente que nos esté viendo, que sean estudiantes o que sean otras empresas, digamos, que en un momento dado incluso puedan ayudaros en estos proyectos, ¿qué tipo de perfiles se requieren para el departamento en el que estás tú? Es decir, gente que sepa de Azure ML o gente que tenga gran formación en Python, no sé, ¿qué tipo de perfiles profesionales se requieren para un departamento de este tipo, en la parte técnica? A ver, en la parte técnica, generalmente trabajamos con Python, con Azure. Luego viene bastante bien trabajar con bases de datos orientadas a grafos o no SQL directamente, ¿vale? Depende un poco del tipo de proyecto. Y sobre todo en temas de inteligencia artificial, así como en Big Data, te viene bien manejar estadística, porque al final los modelos no dejan de ser modelos probabilísticos que en base a la entrada te van diciendo más o menos para dónde van tirando. Pero sobre todo lo que buscamos, o sea, al margen de que el nivel técnico está muy bien, alguien realmente que sepa gestionar cómo se trabaja un departamento de inteligencia artificial, perdón, un departamento de I+D, que básicamente es va a salvarlo, o sea, no es un poco, tú vas ahí a ver qué se puede hacer, no es como, por ejemplo, si te metes a hacer un desarrollo que igual ya tienes un poco más seguro, un Java que llevas igual 30 años de lenguaje y es más estable, aquí te puedes meter en el proyecto y muchas veces igual eres tú el primero que plantea una pregunta. Entonces tienes que saber eso, que no es en plan, yo por ejemplo igual he estado trabajando hace años en un lenguaje de programación y si yo no sé algo lo puede saber el de al lado. Pero a mí en inteligencia artificial me ha pasado de tener una duda, no saber cómo resolverla, los compañeros tampoco, porque es algo que justo ha salido hace unas semanas, justo un paper que has leído y demás, y ir a buscar un poco de información por internet y darte cuenta igual es el primero que hace esa pregunta. Y, joder, asusta un poco decir, ostras, ¿qué tal? Entonces es un poquito ese trabajo de decir, tengo gente para que me ayude, pero a la vez tengo que saber sacarme las castañas yo solo y leer lo que haga falta y preguntar. Igual tengo que llamar a un compañero que trabajó conmigo hace un tiempo para preguntarle una cosa. Al final, lo bueno de la IA es que también, como estamos todos igual, la gente es muy dada a juntarse a preguntar. Por ejemplo, hace 2018, creo que fue,
se montó aquí en Bilbao un grupo de inteligencia artificial que básicamente era algo totalmente informal. O sea, una chica trabajando en una empresa de aquí tenía muchas dudas sobre el campo, se puso en contacto conmigo y un par de compañeros y decidimos, bueno, juntarnos, digamos, un día a la semana por las tardes, lo que sería un poco de charla café allí, compartir un poco técnicas, cómo hacíamos esto, que habíamos leído y tal y cual, y nos dimos cuenta que era alguna forma de mantenerse actualizado en este mundillo, porque todos estamos igual, de, es que tengo que hacer esto y como es tan nuevo, o sea, porque ya digo, aunque los algoritmos sean tengan mucho tiempo, la implementación en muchos casos está ahora haciéndose realmente en casos de uso, pues como la abarco. Y nos juntamos y teníamos luego un canal de Slack para compartir dudas. Entonces, ese es que tiene que buscarte la vida, buscártela bastante. Ser autodidacta también, ¿no? Un Sí, sí, poquito autodidacta y... de que te vas a encontrar que muchas veces llegas a un problema y dices, pues, ahora que salgo. Bueno, ¿y qué me dices de todo en esos proyectos de inteligencia artificial, de todo esto que se habla de proyectos con metodología ágil, el tema de la agilidad y todo esto? ¿Esto es algo que aplicáis en el departamento? Sí, bueno, lo que es toda la parte Scrum y demás se lleva haciendo en la empresa, pues creo que unos 3 años así. O sea, se empezó a implementar a nivel de prueba primero en lo que era el laboratorio de I+D. Vimos que iba cuajando y poco a poco se iba a la parte de desarrollo. Es una forma de trabajar que al final te permite, sobre todo, tener feedback del cliente. Porque sí es cierto que yo en otras empresas que estaba anteriormente notaba un poco que te pasaba eso, que ibas con un proyecto, hablabas con el cliente, igual pasaban 3-4 meses y cuando por fin le presentabas una parte de la solución, no era exactamente lo que tenía en mente. En cambio, este trabajo de, pues venga, cada 2 semanas nos juntamos, te enseñamos lo que tenemos, nos dices si sí, si no, qué cambiarías, te permite saber que por lo menos en todo momento va a ser la línea que quiere. O sea, no va a ser luego decir, no, esto no era tira para atrás 3 meses de trabajo. Es, pues justo igual esta semana os habéis desviado un poquito, vamos a intentar enderezarlo. Entonces, te permite también que el cliente se entusiasme con el proyecto, porque si no, igual te pide algo y si está 3 meses, 4 sin saber nada de ti o le mandas un par de capturas de pantalla, como se hacía antes, lo que es la programación más a nivel de escala, de voy haciendo mis bloques, te los mando y ya veremos viendo. Él te lo dice y luego, esto que estabas haciendo. En cambio, si cada 2 semanitas tiene una reunión, va viendo, esto me gusta, esto no, esto lo cambiaría, esto cuánto os llevaría, te permite ofrecerle realmente algo que le está interesando y que también el cliente esté ahí, se vaya a casa pensando, me ha gustado esto, para la siguiente reunión a ver si consigo meter esta parte o cómo será el problema. Porque realmente al final tú puedes ser ingeniero lo que quieras, pero el conocimiento de dominio lo tiene tu cliente. O sea, a mí viene ahora mismo una empresa logística y yo puedo haber trabajado en 1, 2, 40 proyectos de logística, me da igual, pero nunca voy a saber tanto como alguien que está ahí 8 horas al día desde hace 20 años. Entonces, a mí me interesa que me expliques tu problema y plantear desde la parte de la ingeniería de software, la IA o cualquier cosa que se me pueda ocurrir, cómo enfocarlo, pero necesito que tú me digas si realmente es lo que puede venir bien a tu negocio, porque tu negocio es mejor. Yo puedo pensar que este problema y esta solución puede ser fantástica, pero igual tú esta parte ya la has tocado en su momento o ves otra mejor. Entonces, yo creo que lo bueno del Scrum no es tanto el tema de tener todo el rato al cliente informado de lo que está haciendo, sino el hecho de que él se ponga un poco en tu lugar y a la vez comparta el conocimiento de dominio, que es lo que hace que realmente el proyecto vaya, porque si no, realmente tú lo vas a hacer el proyecto y puedes haber obviado muchas cosas que luego resulta que no son así porque tú realmente nunca has trabajado en un servicio de paquetería. Claro, claro. O sea, el tema del feedback del cliente es lo que tú más interesante consideras de todas estas metodologías de ágiles, ¿no? Scrum, etcétera. Sí, aparte que también te pasa eso, que como cambias mucho dominio, porque igual estás metido en un proyecto de, yo qué sé, pues logística y luego de repente terminas ese y te meten en unos renovables. No puedo sacarme una carrera cada 2 semanas en eso. Claro. Entonces, realmente... Tienes que tener mucha comunicación con el cliente, ¿no? Que es el que sabe del negocio. Y que el cliente no solamente te dé comunicación, sino que te ponga un par de ingenieros de renovables, en este caso, lo que sea, en contacto constante para, oye, esta variable, ¿qué es lo que hace exactamente? Porque claro, yo puedo interpretarla, puedo meterla en base de datos o mandársela al algoritmo, pero primero tengo que entender. O sea, entonces solamente es esa parte. Yo, por ejemplo, ahora he estado en un tema de agricultura y lo primero que he hecho ha sido básicamente pedirle al cliente para enfocar esto, ¿qué puedo leer? ¿Con quién puedo hablar? Porque yo de agricultura no tengo ni idea.
sé de cómo trabajar con sensores IoT que tienes en tu campo. Sé de cómo hacer luego el algoritmo y dónde cargarlo. ¿Sé que subirlo a la nube? No, pero de agricultura no tengo ni idea. Entonces, por favor, dame 2 números de teléfono de gente súper experta en esto y pues dame unos papers, dime un libro que me pueda leer para realmente entender tu dominio. Claro. Y luego hacer es bombardearte a preguntas para realmente asegurarme que lo estoy entendiendo. Porque así haremos un producto que al final realmente sea lo que tú quieres y, bueno, lo que tú necesitas realmente. Entiendo que en estos proyectos, con esto que me estás diciendo, sería interesante que uno de vosotros o un equipo de vosotros se dedique a esto, digamos, ¿no? En cada uno de los dominios en los que trabajáis, oye, yo me dedico solo a chupar información para luego transmitírsela a los ingenieros que hacéis los algoritmos, porque claro, si no, se puede acumular mucho trabajo, ¿no? Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es el laboratorio tenemos gente que viene de diferentes disciplinas. Por ejemplo, tenemos un chico que realmente lleva los últimos años trabajando específicamente en proyectos relacionados con renovables. ¿Qué pasa? Que luego igual, él viene, claro, igual hace de renovables la parte de pues, optimización de la energía, cálculo de la superficie de los paneles, etcétera. Pero bueno, de repente dice, oye, que este algoritmo queremos intentar enfocarlo desde una red neuronal en inteligencia artificial. ¿Puedes hacerlo? Entonces, vamos a reunirnos, me explicas el mundillo un poco de las renovables y te quiero todo el rato a mi derecha para cualquier duda que tenga. Porque a nivel matemático puedo entenderlo, pero me va a faltar vocabulario, me va a faltar entender por qué esto es así, porque te pasa eso, que realmente el que lleva años en renovables eres tú. Entonces, esto es lo que al final tienes, digamos, dentro de los equipos de trabajo siempre hay alguien que conoce el dominio porque ya tiempo trabajando con el cliente. Lo que no puedes hacer es que todo el equipo conozca todo el dominio. Por ejemplo, tú, ¿qué eres? Informático, digamos, de formación. ¿Tú eres informático de formación? Pregunto. Sí, yo soy informático. Vale. Bueno, de hecho, yo vengo de la administración pública, o sea, hice trabajo social como primera carrera y luego ya, después de terminar de trabajar ello, me metí en informática. Entonces, realmente lo bueno que yo aquí porto, cuando hay que hablar con la administración pública, hay que meterse en temas de papeleo, temas sociales en general. ¿Te lo entiendes bien? Sí, o sea, entonces un poco esa de hay que ir al ayuntamiento a hablar con no sé quién que lleva la parte de acción social porque quieren hacer un tema para residencias. Joder, pues que yo ahí he estado trabajando en Cáritas, he estado moviéndome en residencias tal cual, entonces ya tengo el vocabulario, conozco gente a la que puedo preguntar de cuando estudié, no sé qué, entonces realmente luego al final me permite a lo que es la parte de programación enfocarla desde, ostras, que yo soy trabajador social aparte de esto, que puedo darle esta vuelta a tuerca. Interesante. Bueno, quiero hablar en estos últimos minutos, sí. Quiero hablar un poquito de los diferentes dominios en los que, bueno, por una parte, vamos a recordar un poquito los dominios en los que habéis trabajado más y por otro me gustaría hablar de algunos dominios que tú crees que en los que podéis trabajar o en los que a gente que nos esté escuchando de estos dominios que todavía no habéis trabajado, que vamos a mencionar ahora, ¿crees tú que sería interesante que se pudieran acercar a vosotros, digamos, ¿no? Porque tú consideras que podéis aportar, ¿no? Hemos hablado de, por ejemplo, de que en la parte de logística, ahí yo creo que es uno de los que más has mencionado y efectivamente, estamos ahora en mayo del 6 de mayo del 2021, pues es evidente que la explosión en todo lo que tiene que ver con el e-commerce, con efectivamente el teletrabajo, la gente está trabajando en casa, y se va a quedar, además, yo creo, a trabajar en casa en gran parte, independientemente de la vacunación y tal. El tema de la logística es uno de los digamos, dominios en los que más estáis trabajando ya y en los que más vais a trabajar, ¿no? Sí. Todo lo que es optimización de rutas, todo lo que es optimización de costes también de la logística, cálculo de costes de logística, entiendo también, ¿no? Sí, también, lo que es también dentro del almacén, o sea, tanto dentro como fuera del almacén. Al final tú realmente tienes la parte de lo que es la última milla, que se llama el punto, digamos, desde el almacén hasta el punto de entrega. Pero luego también dentro del propio almacén, cómo distribuyo la mercancía, cuándo va alguien a recogerla, en qué orden debe recogerla para, digamos, estar el menor tiempo posible ocupando ese espacio de... ¿Cómo lleno los camiones? ¿Cómo lleno los camiones? Entiendo también, ¿no? Es un problema y luego ya te puedes llevar a cómo lleno los trenes. Entonces, realmente el tema de la logística es que a ti llega el paquete, pero todo el recorrido que hace desde cuando se fabrica hasta que te lo pasean por no sé dónde, se te puede dar una vuelta en un barco, en un tren, aparece tal cual, y realmente tienes un recorrido que realmente si te quieres meter a hacer cosas,
puede estar media vida con ¿Y en ello. en qué estáis trabajando más en logística? ¿En optimización de rutas? ¿Costes? A ver, optimización de rutas orientada tanto a, bueno, con un poco la opción de puedes optimizar tiempo, puedes optimizar combustible y temas de ya almacén por dentro, o sea, trazabilidad de la mercancía usando blockchain y luego un poco el tema de distribución, eso que te he dicho, de cómo, vale, me llega la mercancía, pero cómo la sitúo para que luego tenga la salida más rápida, en base a cómo tengo el almacén, los pesos que puede tener, porque claro, no puedo almacenar todo en cualquier sitio, un poco eso. Todo lo que es previsión de la demanda, ¿esto lo tocáis también desde el punto de vista de inteligencia artificial o no tanto ahora mismo? Hemos trabajado en temas de previsión, pero no en previsión de stock. Entonces Vale. estamos intentando entrar por ahí. Tenemos un proyecto ahora que es Traza Stock, que estamos trabajando con otras 7 8 empresas y la idea es eso, hacer todo el recorrido. O sea, digamos, desde que llega la mercancía al almacén, el almacenamiento, la previsión de stock, también si, por ejemplo, el almacén está robotizado, la previsión del desgaste de piezas. Al final tú tienes un histórico, más o menos sabes el tiempo de vida y las horas de uso de la máquina, puedes calcular más o menos cuántas piezas vas a necesitar porque tiene una vida útil de tal y en 3-4 meses va a empezar a dar problemas. O sea, hace un poco desde que el almacén se reparte hasta que, digamos, te la entregan en la puerta de casa. Oye, no hemos mencionado, o no lo has mencionado, o bueno, no lo hemos mencionado en la entrevista, el tema de la industria. Tú estás en el País Vasco es un clúster, digamos, o es una región muy industrializada en España, por así decirlo. ¿No tocáis el tema de la industria o crees que lo podríais tocar? No sé, por ejemplo, una de las cosas que hemos hablado recientemente nosotros con otro cliente, todo el tema de lo que son patrones para el tema de calidad, ¿no? Es decir, detectar, yo qué sé, chips defectuosos, por así decirlo, ¿no? ¿Ahí no estáis trabajando? ¿No crees que vayáis a trabajar? Pues en su momento se estuvo comentando algo. Entonces, el problema que tengo al final es que como la empresa es tan grande, ¿sabes? Yo sé un poco lo que yo toco. Sí sé que en su momento se comentó algo, si quería trabajar con automoción, sí se está moviendo algo, creo, pero no puedo tampoco decirte. No sabes exactamente, ok. Sí, porque eso, tengo compañeros que me han dicho hace ya, porque antes de siquiera empezar con el confinamiento, vamos a hablar con tal o cual cliente, queremos hacer un proyecto de industria relacionado con automoción. ¿Cómo está? No sé, porque también ahora te pasa eso, que igual en su momento bajas al café y ¿cómo va este cliente? No sé qué, o necesitas ayuda para meter algo, ahora ya es un poco... Ahora no hay café. Entonces, sí, entonces claro, sé que hace año y pico, 2 años, sí se estaba intentando en automoción y sobre todo en temas de cadena de montaje, o sea, digamos, yo tengo mis piezas pasando, le coloco una cámara y va detectando la cámara qué piezas están defectuosas, cuáles no, para retirarlas. No puedo decirte ni con quién ni cómo acabo el proyecto, porque como no lo llevo, pues está poniendo problemas. En cualquier caso, es un terreno, es un dominio, por así decirlo, que es muy interesante también, ¿no? Todo lo que es la fabricación. Aquí tienes al final un montón de empresas de automoción, tienes también un clúster de aeronáutica que es bastante potente. Entonces, si digamos tienes ese tipo de proyectos, sí es un campo interesante atrás. Todo lo que es la parte de chatbots me parece que también tiene mucho recorrido, ¿no? Todo lo que has comentado de reconocimiento del lenguaje natural, ahora mismo más escrito, pero también en breve, o supongo que también hablado. Todo este terreno también es muy importante, ¿no? Sí, porque al final, aparte, yo lo bueno que veo del chatbot es que todavía nos queda la mitad del recorrido, porque ahora mismo todo el mundo se enfoca en voy a hacer un chatbot para mis clientes. ¿Vale? O sea, yo quiero tener una página web, soy un comercio y quiero que la gente entre y tenga un chatbot donde responder preguntas y me ahorro un montón de costes en el típico call center. Aparte del chatbot puede ser multidioma, entonces está muy bien. Pero yo creo que la otra mitad que queda es hacer un chatbot para mis trabajadores, en el sentido de yo creo una base de datos de conocimiento todos los días en mi empresa. Estoy todo el rato, o sea, claro. dentro de una empresa, yo estoy en mi empresa generando datos, lo estoy almacenando en una base de datos. Si expongo esos datos a un chatbot interno, yo puedo como trabajador entrar y decir, necesito hacer tal consulta. O sea, imagínate que yo en vez de tengo cualquier duda, digo, oye, pues tengo una ventanita y le digo al chatbot, necesito consultar tal permiso o quiero montar tal proyecto, ¿con quién puedo hablar? Si eso yo tuviese un chatbot que me lo resolvería y no tendría que andar dando vueltas por la oficina y sube, baja, oye, ¿y esto aquí lo lleva? No sé quién, ¿dónde están? ¿De vacaciones? ¿Cuándo viene? ¿Pasado mañana? Jo, a ver si le pillo porque luego tengo que ir a un cliente y al final cuando hablas han pasado 3 semanas porque no coincides nunca y tal y cual.
si eso yo tuviese un chatbot que me haría parte de ese trabajo y me dejaría ese hueco para poder estar sacando proyectos, seguro es muy interesante. Y es un enfoque que yo no he visto realmente a nivel de empresa, de que haya una base de conocimiento a la que yo pueda ir alimentando y me esté quitando un montón de trámites por medio. Oye, en la parte de administración pública, que vosotros trabajáis mucho, a ver, es un poco amarillento, pero la administración pública lo tiene muy fácil para eliminar en breve todo lo que es la economía en negro, es decir, todo lo que es el fraude fiscal, ¿no? Porque las herramientas son realmente poderosísimas. A ver, el problema que tienes es que realmente, claro, hay mucho fraude que no se declara, entonces eso ya es muy difícil de coger. Me refiero, lo bueno que tiene la inteligencia artificial es que si está digitalizado puedes trabajar contra ello, pero si no lo está, o sea, si yo estoy cobrando en negro en billetes ahí en un callejón, eso... Claro. ¿Cómo me lo pilla? Entonces sí es cierto que hay muchas cosas, por ejemplo, yo puedo hacer... Es el talón de Aquiles, ¿no? De todo lo que es inteligencia artificial. Que lo que no es digital se sale de la órbita. Claro, por eso ahora mismo hay mucho esfuerzo, sobre todo en los OCRs, estos sistemas de que, digamos, tú escaneas un documento y te lo digitaliza, porque es muy rápido, soy la administración pública, tengo mis toneladas de documentos, se las enchufo en un escáner, me las digitaliza y si puedo hacer un algoritmo que de esa información me la formatea a mi contexto de administración pública digital, pues me va a permitir trabajar sobre esa detección de fraude. Entonces, ahí está ese pequeño juego de que, por ejemplo, lo que te comentaba antes, tú tienes tu piso en Airbnb, en 1000 sitios y está en Bilbao. Y luego, pues me cuento la base de datos de Bilbao, de los pisos que son legales, digamos, los que está pagando la licencia de alquiler, y puedo cotejar si el piso está, no está, en caso de que igual está, pero, o sea, digamos, detecto que el piso podría ser, pero no, entonces empiezo a valorar características y puedo trabajar sobre ello. Pero claro, si yo cojo ahora el piso, se lo alquilo a un amigo, me suelta el dinero aquí y en ningún momento queda eso reflejado en Internet, pues magia la justa. Podríamos decir y podrías animar, digamos, a estas empresas que no son gigantescas. Es decir, hoy la inteligencia artificial no solo está al alcance de las grandísimas empresas, ¿no? Y de la administración pública, sino que también, por todo lo que hemos hablado antes, está al alcance bueno, quizás no de cualquier empresa, ¿no? Pero de empresas de tipo medio, ¿no? Que son las que más hay, por otra parte, tanto en España como en Latinoamérica. Sí, a ver, realmente el tema es que la inteligencia artificial pasa un poco que la vemos como algo muy grande, muy complejo, pero a mí me gusta lo que he dicho antes, verlo como un montón de algoritmos especializados trabajando juntos. O sea, tú no tienes por qué ser Google para tener inteligencia artificial. Tú puedes tener un negocio, imagínate, tú tienes una pequeña empresa, 20 o 30 trabajadores y quieres gestionar, pues, y te dedicas a la compraventa de materiales. Y sencillamente quieres tener un algoritmo que vaya detectando tus necesidades de stock en base al momento del año, que te recomiende cuándo comprar un producto por eso es tan barato. Eso realmente lo puedes calcular realmente con algo un poco más potente que un portátil. O sea, porque es un algoritmo que al final te va a coger... Lo bueno que tiene una empresa pequeña es que también una empresa pequeña tiene pocos datos. O sea, no es como tú vas a un Airbus y no sé si leí otro día que un avión en vuelo de Madrid-Nueva York, cuando aterriza con 1 terabyte de información de sensórica. Entonces, claro, te puedes volver loco si eres Airbus y tienes que gestionar todo eso. En cambio, realmente un negocio que realmente es la típica pyme, que al final es lo que tenemos aquí en España, te dice, vamos, puedo coger mis datos y predecir el stock o intentar tener un sistema que esté monitorizando tal producto que yo compro y que vende Amazon o quien sea y que me pegue un chivatazo cuando esté más rebajado de precio. Eso, por ejemplo, puede ser muy ventajoso para las empresas, de que te digan, oye, yo tengo que comprar 100 unidades y si me ahorras de repente 7 euros por cada una, para una pyme eso es un alivio bastante fuerte. Y ese tipo de sistemas son relativamente baratos de instaurar y son fáciles de mantener porque al final es muy iterativo, prácticamente todas las semanas hago el mismo trabajo. No es como una empresa que esté creciendo a lo salvaje, que hoy tengo una necesidad, mañana tengo otra, el año que viene vete a saber y mis datos vienen de 40 fuentes. Claro, Yo creo que hay mucho potencial ahí en eso, a una empresa mediana pequeña poder hacer algoritmos a su medida. Bueno, y tú como en este 2021, por intuición, ¿qué tipo de proyecto, en dónde vas a trabajar más? ¿Tú crees? O, por ejemplo, ¿tú crees que va a venir nuevos proyectos en algún terreno? ¿Lo estás viendo ya? ¿Que no habéis trabajado hasta ahora tanto?
No sé, Sí, la parte de retail, por ejemplo, la parte de e-commerce como tal. Ahora, yo este año lo estoy viendo el proyecto este que te he dicho de optimización que queremos ampliar y demás. Luego tenemos también una parte de renovables sobre la que queremos trabajar. Es un proyecto que ya está, digamos, corriendo en varias ciudades y queremos optimizar un poco porque al final, pues la solución clásica que tenemos da unos resultados, pero es que hemos llegado a un punto en el que ya para manejar tal volumen de datos o lo hace ¿Qué estáis haciendo en la parte de renovables? ¿Analizando datos de los molinos o...? No, es un proyecto orientado a eficiencia energética en edificios. Básicamente, te hace un estudio de la ciudad en base a las características del catastro de los edificios, lo que es tipo de paredes, tipo de ventanas, te calcula la superficie en el tejado que podrías tener para renovables, etcétera. Y lo que hace luego es a la administración del ayuntamiento de turno, le dice, mira, más o menos para este presupuesto podrías renovar esta parte de la ciudad con este tipo de requisitos. Por ejemplo, te detecta que igual ahí tienes en un barrio una superficie muy grande para meter paneles solares porque tienes mucho tejado plano con orientación sur y muy poca sombra que te venga porque no hay edificios altos cerca, ese tipo de servicios. Entonces, es un tema que se va haciendo ya unos años, pero ahora ya, claro, no es lo mismo hacerlo para una ciudad como puede ser Bilbao, que es pequeñita y que tal, o te llevártelo a Madrid. Entonces, claro, porque siempre por volumen de edificios y de gente que cosa calcula. Entonces, realmente ahí estamos haciendo la de, vamos a intentar darle una vuelta de tuerca, optimizarlo más para en vez de poder igual hacer 200 edificios en X segundos, por lo cual tardamos en hacer la ciudad tanto, poder intentar reenchufarlo para que igual corra en la nube, se ejecute, baje, no sé qué, y hacerlo en tiempo viable, porque luego si quieres venderlo a ciudades ya, pues Madrid, París, Berlín, tienes que ir al ayuntamiento y decirle, mis tiempos son razonables. Y ahí es donde entra la IA para optimizarte todo el proceso. Y la nube, porque también te pasa eso, que eso, si lo puedes correr en la nube, fantástico, porque si no, tienes que tener tu propio almacén ahí montado con ordenadores echando fuego. Claro. O sea, que toda la parte de optimización de la energía, renovables, eso es un terreno. ¿Algún otro terreno que tú veas que vais a trabajar este año, 2021? Pues bueno, yo tengo el proyecto ese que te he comentado de agricultura, en el que estamos viendo a ver si podemos encajar o no, porque al final, sobre todo porque es un área en el cual es muy interesante trabajar. Al final, la alimentación es vital, no hay otra manera, pero también lo es el agua, en el sentido de que yo tengo un campo monitorizado. Te pongo un poco el caso de uso para que visualices. Básicamente es un campo, en ese caso es un viñedo, situado por Navarra. Y bueno, es un campo muy grande. Tienen diferentes sensores y les pasa que igual, claro, el campo es tan grande que para monitorizar el estado de todo el campo, digamos, a mano, tendrías que estar todo el día dando vueltas, mirando cada planta, etcétera. Y dije, vamos a poner una red de sensores que monitorice el estado del suelo, la humedad, la radiación solar que da en esa zona, etcétera. Y lo que queremos al final es, básicamente, tener en nuestro ordenador o en lo que sea, o en la tablet donde sea, un mapa de mi terreno con un mapa de calor, esos mapas que van de verde a amarillo, como los que hacen un poco en el tiempo, para detectar qué zona si hay alguna zona que igual está recibiendo poco agua. Porque igual, aunque llueva, digamos, más o menos igual por todo el terreno, el suelo que hay debajo no es idéntico. Igual hay una zona en la cual se empantana más, menos, y lo óptimo para mis cultivos es que esta zona esté más o menos empantanada, que esté de más radiación y poder actuar sobre ello, de manera que al final me permite, si tengo que regar lo que hace falta regar, no todo el campo. Y si, por ejemplo, pues hay una parte que igual está pegándole mucho el viento y por lo cual la temperatura es mucho más baja que la parte donde pega más sol, intentar trabajar con eso para realmente hacer lo que se quiere es optimizar el cultivo. O sea, cuando llega el momento de la recogida, recoger todo lo posible en la mejor calidad posible. Entonces yo creo que ya te digo, yo tengo una prueba de concepto en la que estoy trabajando, ya tenemos ahí el proyecto bastante avanzado y creo que durante los próximos años la agricultura, no solamente en España, que al final siempre hemos sido un centro bastante potente, sino a nivel mundial, va a ganar mucho peso. Y la IA se puede trabajar tanto desde ahí, como luego también otro proyecto que ya es un compañero y tal, y me ha estado dando un poco vueltas al tema, tener la capacidad de tú, mediante una cámara, evaluar el estado de una planta, evaluar si tiene alguna enfermedad, si necesita más hidratación o lo que sea. Y dijo, vale, tú lo haces con una cámara. Y en principio se planteó una cámara de móvil. Pero luego le das una vuelta y dices, espera un momento, puedo poner una cámara de móvil en un dron y que el dron sobrevuele el campo. Es mucho más rápido. No tiene que andar atravesando el cultivo abriendo ese paso.
puede tener rutas prefijadas y de forma sistemática cada X horas estar dando vueltas y avisarme, lo cual me permite ver las plagas antes de que se vuelvan realmente un problema muy difícil de controlar. Entonces, es lo que te voy a decir, que todo lo que tiene que ver las cámaras en los drones, porque las cámaras ya no son solo, pueden ser cámaras térmicas también. O sea, que al final a ti te da un poco igual, en el sentido que, bueno, lo mismo que te coges un sensor que está metido en la Tierra para ver la temperatura que tiene la Tierra o la humedad que tiene la Tierra, te coges la imagen, ¿no?, de un dron o la imagen térmica de un dron, ¿no? Pero el dron y la imagen como tal, con lo que se ha avanzado y tal, creo que es un parámetro brutal combinado con la inteligencia artificial, ¿no?, para un montón de proyectos. Sí, ahora, por ejemplo, hay muchas licitaciones orientadas a tema de drones, sobre todo en el ámbito marítimo. O sea, lo que es el control de barcos, Claro. casos de rescate marítimo. Claro, te pasa un poco de... hay un accidente en alta mar y tienes que despegar un helicóptero. Despegar un helicóptero es muy caro. O sea, la personal, el mantenimiento, el combustible, etcétera. Aparte, también es que el problema que tienes es que por lo que despegas un helicóptero, despegas 10 drones y cubres mucha más superficie. De manera que en una situación de salvamento en montaña, salvamento en mar, que al final el tiempo es crítico, si yo puedo tirar 10 drones a una dirección que me cubren un área increíble, y aparte tengo otra ventaja, que si al dron le pasa algo, es un cachivache. O sea, no sé, yo lanzo un helicóptero a montaña, es que tengo que hacer un rescate, pero hay muy mal tiempo, me estoy jugando la vida a la gente con el helicóptero. Mientras que si yo lanzo un dron y el dron se estampa, pues vamos a haber perdido 1.000 euros, pero bueno, ya es otra cosa. Entonces, y en campo te pasa eso, yo puedo decir, tengo un montón de hectáreas, las puedo controlar desde un dron y el problema que tengo con el dron es un poco la estabilidad de la cámara, de que ahora se está trabajando mucho en corregir ese pequeño balanceo, el viento, para que la imagen sea más fija. Pero realmente, tal como se va avanzando, dentro de un par de años va a ser ya, bastante más fácil el tema de que tú puedas controlar un área con un dron sin tener ningún problema a nivel de balanceo, a no ser que haya un viento realmente increíble. Muy bien, John. Oye, pues nada, estaremos ahí hablando un montón porque, claro, los proyectos son muchísimos. Así que, bueno, en otra ocasión hablaremos de otro tipo de proyectos que hayáis hecho durante estos meses. Muchísimas gracias, John, por explicarnos y por dedicarnos un poquito de tiempo. Vale, nada, a ti, Daniel. Venga,